Cuando una persona tiene ansiedad, tiene miedo a algo, a un miedo futurible. Es decir, la ansiedad es, o sea, se ponen en marcha los mismos mecanismos que cuando yo, por ejemplo, se me acercara un león, se ponen los mismos mecanismos, lo que pasa que yo no estoy viendo al león, sino que estoy viendo o estoy representando algo en mi imagen, ¿eh? Porque al final la ansiedad vive en el mañana, no estamos viviendo en el hoy, sino que vivimos en el mañana, ¿vale? Entonces, al final, como bien habéis comentado, sí se representa a través de todo lo que habéis dicho, pero si lo tuviera que definir en una palabra, la ansiedad es puramente miedo, ¿vale? Es una respuesta automática que se produce en nuestro cerebro, en el sistema límbico, ¿vale? Que es donde se alberga todo el mundo emocional. Y cuando tenemos miedo real o imaginario, lo que os he dicho antes, reaccionamos o bien huyendo o paralizándonos, ¿vale? También, obviamente, evitarlo, ¿no? Podemos evitarlo. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Que es una de las, o sea, cuando yo tengo ansiedad lo que tengo es miedo a algo. Claro, lo que yo no sé realmente es identificar a qué tengo miedo, ¿vale? Que es una pregunta que tendríamos que empezar a cuestionarnos, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a poner aquí, bueno, un poco el mecanismo cerebral que se activa con la ansiedad, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, al final se activa el hipocampo, ¿vale? El hipocampo se ve sobrecargado, ¿vale? Es la estructura amarilla que tenéis allí y afecta negativamente a todo el ritmo circadiano. Circadiano es noche-día, circo alrededor, día no, de día, ¿no? Todo lo que es los ritmos de vigilia y de sueño, ¿no? El ciclo natural, como digo, de sueño y de vigilia del cuerpo. Luego la amígdala también está implicada, ¿vale? Es una acción muy rápida y automática. Aquí se analizan todos los estímulos que pueden ser causa de peligro, porque al final lo que hace la ansiedad es lo que os decía del león, ¿no? Ataca a lo más primitivo. Lo que pasa es que yo no estoy viendo al león. Pero fijaros, habéis dicho por aquí por el chat, falta de aire. ¿Por qué te falta el aire cuando estás con ansiedad? Porque realmente lo que hace tu cuerpo fisiológicamente es prepararte para echar a correr y lo que hace es activar, ¿vale? Activa, empieza a bombear y es como si te faltara aire porque en realidad te está preparando para salir corriendo. Lo que pasa es que tú no sales corriendo, ¿vale? Por eso hay gente que se le representa con falta de aire, hay gente que le entran hormigueos, hay otros que se paralizan o se ponen a temblar, ¿vale? Son todas reacciones fisiológicas que si las analizamos a fondo están vinculadas a lo que a lo que viene siendo una acción de lucha o de huida, ¿eh? A un miedo, en este caso, como he dicho antes, imaginario, ¿vale? Entonces la amígdala lo que hace es enviar una señal de alarma, ¿vale? Y provoca esa sensación de miedo, de alerta, de huida o de parálisis, ¿vale? Luego también, bueno, no voy a entrar mucho en detalles en esto, la corteza orbitofrontal también está implicada, esto regula lo que es la conducta social, ¿vale? La toma de decisiones y la inhibición también de conductas, ¿vale? Esto hay veces que la ansiedad se representa pues, en forma de que no quiero ir a determinados actos porque me agobio o suelto a lo mejor un improperio delante de un grupo de personas en una mesa, ¿vale? Es decir, al final tiene muchas formas de representarse, ¿vale? Luego también se implica el hipotálamo, que allí se regulan también las emociones y ahí el miedo aumenta también el ritmo cardíaco, ¿no? Lo que os he comentado antes. La respiración, la tensión muscular, hay gente que se le sobrecarga muchísimo toda la parte esta del cuello del trapecio, ¿vale? Entonces, al final, estos son todos mecanismos naturales que tiene el cuerpo de defensa para, como digo, huir o luchar ante ese peligro amenazante que realmente no lo vemos en ninguna parte, pero existe en nuestra mente, ¿vale? Entonces, digamos que son las partes más implicadas, ¿vale? Dentro de la sintomatología, que hay muchísimas formas de representación, ¿no? Que algunas las habéis comentado, pero fijaros, como síntomas físicos, a mí me gustaría que fuerais identificando mientras hablo, ¿no? Cuáles son las que realmente tienes tú presentes, ¿no? Porque, claro, eso es muy importante tenerlas en cuenta también. Entonces, el tema, a ver, un segundo, vale, palpitaciones, ¿no? En forma de taquicardia, lo que os decía antes, ¿no? Sentir que el corazón te late como súper, súper rápido de manera irregular, ¿vale? Hay gente que piensa que se va a ahogar, realmente no te vas a ahogar, ¿vale? Pero la sensación que tienes es como muy paralizante, es como que te entra, sí, respiración rápida también, ¿no? Entonces es como si te entrara, pues, muchísima
pues eso, muchísima activación, ¿no? Fisiológicamente. Entonces, lo que les decía, ¿no? Lo que ha comentado la compañera también en el chat, respiración rápida o dificultad para respirar, ¿vale? Luego, sudoración excesiva también, cuando tienes ansiedad, ¿no? Tu cuerpo también se puede representar con una transpiración como muy intensa, ¿no? Sobre todo en las manos, ¿no? Hay gente que le entra ansiedad y las manos, ¿no? Sobre todo, yo tenía una compañera de universidad que las manos, sobre todo, se le ponían cuando estaba nerviosa con muchísima sudoración, ¿no? También temblor, sacudidas, ¿sí? Sensación de temblor en las manos, en todo el cuerpo, en las piernas, bueno, en diferentes sitios, ¿no? Tensión muscular, lo que he dicho antes, la rigidez, ¿no? Un dolor también, especialmente en el cuello, hombros, espaldas, es donde más se representa. El tema de la fatiga también, ¿vale? Una sensación de constante cansancio, ¿vale? Incluso sin haber podido realizar pues, actividades como demasiado movidas, ¿no? Luego, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, ¿vale? Ahí te pueden incluir desde una molestia leve hasta náuseas, diarreas, bueno, en fin, ¿vale? También el síndrome de intestino irritable tiene mucho que ver. Mareos o sensación de desmayo también, ¿vale? Una sensación de inestabilidad o de vértigo también puede pasar. Y también se puede representar, estas son las principales, ¿no? En forma de insomnio. La gente que tiene ansiedad está como muy activa y tiene muchas dificultades para poder dormir, ¿vale? Si luego además nos vamos a síntomas más emocionales, hay como una rumiación, una preocupación excesiva por las cosas, la ansiedad, lo que os decía, vive en el futuro, ¿vale? Entonces me estoy preocupando por cosas futuribles y en un 93% las cosas que nos pasan por la cabeza no nos van a ocurrir, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, hay situaciones en las que tenemos que pensar, pues bueno, determinadas variables que nos puedan salir de un poco del camino o que no nos pillen por sorpresa. Pero cuando la preocupación es excesiva, constante, yo esta semana he estado con una persona trabajando que era súper rumiativa, o sea, constantemente con preocupación, preocupación obsesiva y cada vez se va haciendo la bola mucho más grande. Entonces, esto al final hay que trabajarlo, ¿vale? Luego también el miedo irracional, ¿vale? Sentir miedo extremo o incluso pánico ante situaciones o muy concretas o también de forma general. O sea, yo he trabajado con gente que tenía un miedo irracional a ir por la calle y cogía un papel para que no se lo cogiera un niño y se lo metiera en la boca. O sea, claro, eso ya al final dices, claro, es un miedo de algo a una tercera persona que te estás cargando tú y a lo mejor, ¿vale? No puedes ir por la vida recogiendo todos los papeles que encuentres por el suelo. Entonces, es una manera exagerada de decirlo, pero bueno, el miedo de forma irracional también se representa, ¿vale? Irritabilidad muchísimo. O sea, estamos siempre como al borde de el vaso ya está, le falta la última gota, ¿no? Estamos enfadados, estamos frustrados y muchas veces, o la gran mayoría, si lo bajamos a tierra y lo racionalizamos, no hay una razón aparente, sino que mi propia apatía, mi propia ansiedad me genera a mí un malestar que lo que hago es extrapolarlo a la gente con la que me estoy relacionando y conmigo mismo, ya no solamente a los demás, sino también contigo mismo, ¿vale? Luego, síntomas cognitivos. Bueno, pues los más habituales es dificultad para concentrarse, que no sé si os pasará, ¿no? Que muchas veces para focalizar la atención y además que la sociedad no nos lo pone fácil, las cosas como son, porque está claro que hoy día todo es como muy atencional, ¿no? Los anuncios, las redes sociales, cada vez es más difícil mantener la atención, ¿vale? Y cada vez es más complicado que nos podamos concentrar. Pero si además tenemos ansiedad, todo esto se multiplica, ¿vale? El tema también de pensamientos intrusivos, ¿vale? De pensamientos repetitivos, no deseados, que pueden ser como muy difíciles de controlar y que muchas veces incluso son pensamientos que pueden rozar el límite de, bueno, de determinadas acciones que se nos pasan por la cabeza, ¿vale? El tema de la indecisión también, para tomar decisiones. La ansiedad en muchas personas genera mucha inseguridad, ¿vale? Incluso sobre asuntos que sean de poca importancia, como poder ir a comprar al supermercado. No sé si coger esta marca o la otra, es decir, no solamente a gran escala, sino también una indecisión, una inseguridad súper exagerada en asuntos que sean pues bueno, menos preocupantes, ¿no? O menos alarmantes o de menor importancia, ¿vale? Y luego también una hipervigilancia. Tenemos que estar constantemente en alerta. Esto pasa mucho también con el tema de las parejas, ¿no? Hay parejas que están en constante alerta respecto a su otra pareja y además se imagina cosas que no tienen ninguna base real
¿vale? Pero la propia ansiedad lo que hace es generar esa bola de nieve que hace que esté constantemente vigilando y en alerta. Ya sabes que todo este tipo de comportamientos al final nos suben el cortisol y nos producen, pues obviamente, internamente ningún beneficio, ¿vale? Entonces está con la hipervigilancia, como digo, en una sensación constante de alerta y también pendiente de posibles peligros. Esto pasa mucho también hay algunas madres, ¿no? Dicen que cuando eres madre, pues bueno, al final estás en una constante preocupación, pero las madres que tienen ansiedad, esto se multiplica, bueno, se exponencia más que se multiplica, ¿no? Es decir, ven peligro absolutamente en todo, ¿vale? Entonces, la ansiedad lo que hace es aumentar todo eso, ¿vale? Luego, como síntomas conductuales, pues bueno, o sea, aquí tenemos evitar situaciones. La ansiedad nos hace o puede hacernos evitar determinadas situaciones. Y esto después de la pandemia se ha incrementado muchísimo, ¿vale? Es decir, no, no, es que no quiero ir a la plaza porque hay mucha gente. No, no, es que no quiero ir al concierto porque me da la sensación de que me ahogo. O no quiero ir a esa reunión porque a lo mejor me hacen una pregunta y no estoy segura de la respuesta, ¿vale? Entonces, la ansiedad lo que te hace es cada vez te va metiendo más para adentro. Lo que hace es evitar que tú te relaciones o que actúes en determinadas situaciones o lugares o con personas, ¿vale? De una forma, pues de forma natural y bien, ¿no? Que te genere bienestar. El tema de la procrastinación también es otra de las sintomatologías conductuales de la ansiedad, ¿vale? Es decir, retrasar las tareas, ¿vale? O incluso las responsabilidades, ¿vale? Me genera ansiedad hacerlo, que esto está muy vinculado con el perfeccionismo, que luego veremos cómo se vincula todo, pero me genera tanta ansiedad que, mira, ya para otro día que esté más tranquila. Y eso se va haciendo, esto pasa mucho sobre todo en tareas de casa y en tareas de trabajo, ¿vale? Tengo que imaginar, tengo que arreglar el armario. No, no, mira, es que ahora no me encuentro bien, buf, es que está todo tan desordenado que prefiero no hacerlo. O sea, procrastinando la tarea, pipi, 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 ¿vale? Luego, ¿qué más? Comportamientos compulsivos, ¿vale? Es decir, realizar acciones repetitivas como una forma de aliviar la ansiedad, ¿vale? Esto luego lo veremos un poco más en detalle. Es decir, hay comportamientos que pueden rozar el trastorno obsesivo compulsivo o no rozarlo, pero comportamientos como muy determinados y muy repetitivos, ¿vale? Luego, el uso también de sustancias, ¿no? Al final la ansiedad, pues, ¿no? Puede aumentar el consumo de alcohol, puede aumentar el consumo de drogas, ¿vale? Y también medicamentos, ¿no? Como una manera de intentar ya no estar bien, sino dejar de estar mal, ¿vale? Es decir, al final el uso de sustancias también es bueno, una de las maneras de representación de la ansiedad, ¿vale? Luego, en cuanto a temas más sociales, pues aislamiento, ¿no? Un poco con la habitación que hemos comentado antes también. Es decir, me quedo, bueno, prefiero quedarme en casa, ve tú, o prefiero no hacer esto, ¿no? No hacer actividades grupales. Es decir, poco a poco la ansiedad te va aislando y esto se está viendo muchísimo también con el tema de los jóvenes. ¿Vale? Cada vez los jóvenes están, bueno, están muy conectados por redes, pero cada vez se aíslan más, ¿vale? Luego, inseguridad también en situaciones sociales, sentirse extremadamente, pues, cohibida, ¿vale? O inseguro en según qué entornos. Fijaros, esto también está muy vinculada a la que hemos comentado antes. El miedo al juicio. Hay gente que la propia ansiedad le paraliza porque tiene miedo lo que puedan pensar respecto a lo que esa persona está diciendo, ¿no? O a su propia opinión. Esto lo veo mucho yo, sobre todo en las reuniones laborales, ¿vale? El tema de conflictos sociales también genera muchísimos conflictos sociales, familiares y obviamente laborales, ¿vale? Entonces, digamos que estas son las principales, ¿no? Formas de representación o síntomas que tiene la ansiedad. Pero al final tu ansiedad no aparece porque sí, es lo que os he dicho al principio, ¿no? Sino porque, bueno, puede estar vinculada a múltiples factores. Entonces, si además eres exigente y eres perfeccionista, tu ansiedad se dispara mucho más, ¿vale? Estos dos conceptos que hacen, pues lo que hacen es alimentar a la ansiedad, el perfeccionismo y la exigencia, autoexigencia, lo que hace es dispararla. No solamente la ansiedad, ¿eh? Hoy hablamos de la ansiedad, pero el perfeccionismo y la autoexigencia traen muchísimas otras dolencias, trastornos y demás, ¿vale?
Entonces, ¿quiénes sois de aquí autoexigentes? Bueno, Belén ya me ha dicho que sí. ¿Alguien más sois como muy autoexigentes mientras bebo agua? Laura. ¿Y eres exigente, autoexigente o ambas cosas? Autoexigente, o sea, con tu entorno no eres exigente, o con tu pareja si la tienes o lo que sea. Eres contigo, vale. Y perfeccionista, ok, vale. Bueno, pues fijaros, cuando soy contigo, sí, vale. Gracias, Laura. Cuando soy una persona exigente o autoexigente, tengo varios, bueno, varios puntitos, ¿no? Que os traigo aquí. Expectativas, no a un 100%, ¿vale? Pero expectativas irrealistas. Luego os pondré un ejemplo muy clarificador al final de todo el contenido, ¿vale? Expectativas irrealistas, es decir, la presión, las personas que, bueno, que sois altamente exigentes, ¿vale? Casi siempre, yo como ya soy ex, ya no me incluyo, ¿vale? Pero bueno, os imponéis expectativas poco realistas, ¿vale? Luego, como digo, os pondré un ejemplo. Y más difíciles de alcanzar que la media, ¿vale? Entonces, ¿eso que os genera? Os genera una presión, ¿vale? Una presión para poder cumplir con esa expectativa y al final eso es lo que hace que esa propia presión se modifique y, en este caso, las que estáis aquí, apuntadas por el tema de la ansiedad, lo que os genera es una ansiedad significativa, ¿vale? ¿A qué es debido? Principalmente al temor de no estar a la altura de mis propias expectativas, ¿vale? Si habéis visto otros talleres míos, en otros hablo también del origen, ¿no? De esta exigencia, y de este perfeccionismo. En este caso no lo vamos a mencionar porque si no nos iríamos a mucho rato, ¿vale? Pero ahí hay un origen. Es decir, yo no nazco exigente, ¿vale? Ni autoexigente. Pero sí que tengo que saber delimitar de dónde me viene, cuál es el origen de esto, ¿vale? Luego también pensamientos catastrofistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que al no alcanzar unos estándares que me he puesto muy altos, va a haber consecuencias negativas, ¿vale? Y este tipo de pensamiento entra en una especie de ciclo, de circuito, ¿vale? Que lo que me hace es alimentar la ansiedad, puramente y llanamente, ¿vale? Ese es el mecanismo con el que actúa, ¿sí? Luego también el miedo al fracaso. Las personas con altas exigencias personales suelen tener miedo a fracasar. Y yo sé que fracasar es una putada, porque yo he fracasado de veces y a mí me ha costado mucho, mucho saber gestionarme las frustraciones y el fracaso. Pero como nadie nos enseña, porque, bueno, no os voy a contar mi vida, porque no, pero yo soy muy de contar mi vida. Pero yo he fracasado muchas veces y bueno, a día de hoy, pues bueno, al final la experiencia y el trabajártelo, pues te ayudan a irlo sobrellevando. ¿Que voy a seguir fracasando? Pues seguramente en muchas cosas y frustrándome, pero lo ideal es decir, joder, pues ¿cómo lo puedo manejar, no? Pero no nos enseñan a eso. Yo siempre digo que falta una asignatura muy importante en las escuelas, ¿no? Por un lado, el tema del emprendimiento, que no sé si sois aquí emprendedoras o no, y por otro lado, el tema de la gestión emocional, ¿vale? Porque si tú eras una niña que de pequeña los enfados los gestionabas o cuando te salía algo mal, los gestionabas con conflictos, con enfados, encerrándote en la habitación, eso si no se corrige o de mayor se exponencia o tienes que corregírtelo tú. O puedes vivir también, hay otra opción, en un auténtico caos mental, ¿vale? Que es lo que suele pasar. Es decir, si no pongo allí, pues bueno, una manera de solucionarlo. ¿Vale? El miedo al fracaso y la frustración es una puñeta, ¿vale? Entonces, al final, cuando somos exigentes con nosotros mismos, nos exigimos mucho porque tengo que conseguirlo, pero en el fondo, ¿vale? Suele haber un miedo a fracasar, ¿vale? Y ya no tanto miedo a fracasar, sino a miedo a fracasar y no saber gestionar luego el fracaso. Es decir, otra vez me vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y estar siempre como una especie de marea, ¿no? Subiendo y bajando. Entonces, este miedo lo que hace es generar altos niveles de ansiedad, ¿vale? Y sobre todo si son ya situaciones más desafiantes o situaciones donde se me evalúa de alguna manera, ¿vale? La otra parte también es sensibilidad a la evaluación.
¿vale? Un poco a colación de lo que os he dicho, os acabo de decir. Las personas autoexigentes son sensibles, ¿no? A la crítica, a que me evalúen, ¿vale? Entonces estoy preocupada por si no consigo este alto estándar que yo me he puesto, ¿qué van a decir de mí? Esto pasa muchísimo, ¿vale? Sobre todo si habéis nacido en una familia donde, bueno, el reconocimiento tenéis que estar constantemente demostrándolo para sentiros válidos, ¿de acuerdo? Esto ya, como digo, depende mucho del origen de donde procedas y de las experiencias que hayas podido tener, la educación, la familia, el entorno social, etcétera, ¿vale? Entonces, la preocupación constante por cómo será percibido aquello que haces, ¿vale? Lo que te hace es estar en un estado de alerta constante y eso te va a generar ansiedad, ¿de acuerdo? Luego también el tema de la procrastinación, que fijaros, también ha salido con el tema de la ansiedad. Está todo, es una triada, ¿vale? Pues se llama la triada el evento, ¿no? Entonces, las personas autoexigentes pueden procrastinar debido al miedo a no cumplir sus estándares, que vuelvo a repetir, son altos, ¿vale? Esto aumenta la presión y la ansiedad, bueno, y todo esto hace que se empiecen a acumular las tareas, ¿vale? Y claro, como se acumulan, se evitan las tareas. Entonces, para evitar el riesgo también que supone fracasar en este sentido, estas personas pueden evitar hacer ciertas acciones, ¿vale? Y esta evitación refuerza la ansiedad. Cuando yo evito algo, ¿vale? Porque me genera malestar, ansiedad, lo que hago es reforzarlo. Estoy huyendo, pero es que refuerzo ese comportamiento, porque nunca te vas a estar enfrentando, ¿vale? Entonces la ansiedad cada vez se va haciendo más y más grande, ¿vale? Luego, otro aspecto importante de la autoexigencia también es la sobrepreparación, ¿vale? Es un poco, no sé si lo comentaba al principio, ¿no? El tema del mundo académico, ¿no? A mí, pues en el mundo académico, por ejemplo, me gusta mucho formarme, saber, siempre veo algo interesante nuevo por aprender, ¿no? Pero una cosa es hacerlo desde una manera natural y de bienestar, y otra cosa es decir, me tengo que sacar una carrera o tengo que hacer esto, ¿vale? Y estar siempre como a la última en todo. Y además hoy día, que solamente en las redes sociales nos bombardean constantemente con esto, de que tienes que, debes que, el tienes que y el debes que, es que está constantemente en todos los sitios, ¿vale? Entonces, está bien que nos preparemos, pero tenemos que saber priorizar, ¿vale? Entonces, la sobre, la sobrepreparación, ¿vale? Es un aspecto importante que tenéis que tener en cuenta, sobre todo aquellas personas que, como digo, estáis en un constante intento de crecimiento interno, ¿vale? Porque eso al final te machaca mucho. Y no es lo mismo meterte en una acción de 2 meses que meterte en una acción de 4 años o en un máster que sabes que te va a exigir muchísimo o en un entorno académico o laboral que vas a tener que dar el 500%, ¿vale? Todo eso va a incrementar muchísimo más tu fatiga, obviamente. Fatiga crónica, lo que os pongo allí, ¿vale? Y un aumento también de la ansiedad, ¿de acuerdo? Luego el tema del estrés, muy vinculado al tema también de la ansiedad, ¿vale? Entonces, la presión, ¿no? Por cumplir con altas exigencias puede activar la manera crónica del sistema de respuesta al estrés, ¿de acuerdo? Entonces, esto, bueno, particularmente en el eje hipotálamo pituitaria adrenal, ¿vale? Entonces, bueno, esto puede resultar al final en qué, en lo que comentábamos antes, ¿no? En que sube el cortisol, estamos en una constante alerta, no sabemos regularnos y eso lo que hacemos es ¡buah! Estallar, ¿vale? Con todo lo que tenemos alrededor, ¿vale? Y esto obviamente está asociado a la ansiedad también. Luego el tema de la activación del sistema nervioso simpático, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, bueno, el parasimpático es el que nos relaja y el simpático es el que nos pone en acción, ¿vale? Entonces, esta activación genera, ¿no? Al final se activa el sistema simpático y lo que hace es generarnos esos cambios más físicos, ¿no? Más fisiológicos que hemos estado comentando antes, como la sudoración, las palpitaciones, el ahogo. Ahí me viene gente, es que me yo tengo aquí una cosa que es que me falta, lo que decíais, no me falta el aire. Entonces, claro, todo eso se representa, porque al final el cuerpo, ¿vale? Lo que hace es representar lo que nos pasa por la mente, ¿vale? Entonces, todas las autoexigencias, ¿vale? Y cuantas más tengas, obviamente, lo que hacen es
Yo siempre digo echarles bola de comida, ¿no? Las exigencias y autoexigencias lo que hacen es echarle bola de comida a la ansiedad. Es como si fuéramos una máquina de comida, ¿vale? De lanzamiento de bolas y lo que hace es incrementar, incrementar, incrementar. En consulta o en las formaciones y que no sé si os pasará a vosotros, no pasa nada, ¿eh? Gracias, Carmen. No pasa nada. Pero a mí me sorprende cuando yo le pregunto a una persona si es perfeccionista, me sorprende que su respuesta es una respuesta súper positiva. Está súper orgullosa de serlo, ¿vale? Y lo noto en su tono, lo noto en su forma de expresarlo, lo noto en el cuerpo, ¿no? En todo. Y sonríen. Sí, sí, soy perfeccionista. Entonces, claro, joder, a mí me echa un poco para atrás porque está, a ver, a mí me encanta hacer las cosas muy bien también, ¿eh? No os penséis que yo soy un desastre, pero que no pasaría nada, ¿eh? Si lo fuera tampoco, pero me refiero, el perfeccionismo está bien cuando es sano, cuando es saludable, pero cuando tú estás orgulloso de ser perfeccionista, tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación desfavorecedora, porque el perfeccionismo nos la vida, o sea, nos fastidia la vida, ¿vale? El perfeccionismo viene para bloquearnos, para meternos presión, para preocuparnos, para cansarnos, para generarnos ansiedad, para no dejarnos disfrutar de nuestra familia, para estar todo el día encabronada, perdón por el taco, para estar pensando siempre en que tengo que hacer esto, lo otro, de más allá. No nos deja disfrutar. Es que no nos deja. Yo me acuerdo cuando era perfeccionista que es que decía, pero si es que lo que más me gusta del mundo es viajar y es que no, 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 tengo que trabajar, tengo que hacerlo esto porque tiene que salir perfecto. Y dejé de hacer cosas, incluso deporte, que soy muy deportista, seguía haciendo, pero hacía menos. Dejaba de hacer cosas porque tenía que hacer otras que para mí eran muy importantes y tenían que estar impolutas. Entonces llegaba un momento que es que yo decía, pero es que de 24 horas al día, es que me pego 16 horas al día intentando hacer las cosas de manera excelentísima. Pero claro, esa excelencia rozaba todo lo que hemos estado comentando antes. Entonces, claro, a mí me parece guay que queramos hacer las cosas bien, porque lo que decía, ¿no? Cuando tú eres perfeccionista, sabes hacer las cosas muy bien, pero puñetas, también perdemos más tiempo. Y no digo que nadie de aquí sea lento, ¿eh? Ni lenta. Digo que perdemos más tiempo. Es que la media es así. Al final hacemos las cosas muy bien, pero tardamos más. Con lo cual, en las empresas también, ¿qué está pasando? Que baja el rendimiento, baja la productividad. Porque si tú trabajas en una empresa o eres profesional, tienes tu empresa o en el trabajo en el que trabajes, y para hacer o enviar un email, en vez de enviarlo en 5 minutos, tardas 15, fijaros, es un ejemplo muy, muy básico, pero es que no es solamente en esa tarea. Es que las personas perfeccionistas suelen ser perfeccionistas en todo en ese mismo ecosistema. Es decir, yo conozco, llevo gente que solamente es perfeccionista en el trabajo. Vale, guay. Pero es que en el trabajo en todo es perfeccionista. O en casi todo, todo no, en casi todo es perfeccionista. Entonces, fijaros, ¿no? Cómo se exponencia y cómo baja el rendimiento, a ti te activa de una manera por dentro súper rígida, que ahora veremos el ejemplo que os traigo, que es muy clarificador, ¿vale? Y lo único que hace es autoexigirte y generarte ansiedad, cansancio, mal rollo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que digo, cuando yo pregunto si tú eres perfeccionista y están orgullosos de serlo, pues yo me siento en la obligación de desmontar bueno, esa manera de encarar el perfeccionismo que tiene esa persona, ¿no? Porque es realmente preocupante, porque al final, eh, si no se cortan este tipo de actuaciones, lo que hacen, lo que os decía al principio, no se van a quedar igual, no van a ir a menos. Esto va incrementando, increciendo, increciendo, increciendo hasta que haces ¡pum! ¿Vale? Y veremos también, os traigo, no en detalle, pero qué consecuencias trae tener esta triada, y no solamente la triada, solamente con el perfeccionismo, ¿vale? ¿Qué consecuencias o qué tipo de trastornos, que lo veremos ahora un poquito más adelante, qué trastornos me va a traer eso? O me puede traer, ¿vale? Entonces, yo os hago una analogía, ¿no? Para ver esta tríada, perfeccionismo, ansiedad, exigencia.
Entonces, en esta vinculación, el perfeccionismo es el qué, ¿vale? Es decir, responde a la pregunta ¿qué quiero hacer o qué quiero lograr? Ahora os explico un poco más, ¿vale? Es decir, es aquello que yo quiero lograr y como digo, responde a esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Vale? Y aquí os pongo un ejemplo. Imagina que tú quieres hacer una escalera al cielo, ¿vale? Y el cielo es llegar a la perfección, ¿vale? El cielo es tu perfeccionismo. Entonces, el perfeccionismo es cuando tú estás diseñando esas escaleras, pero lo estás haciendo con unos peldaños extremadamente altos y difíciles de alcanzar. Estás haciendo los peldaños altos y difíciles de alcanzar, ¿vale? Cada peldaño, ¿qué representa? Pues representaría una tarea, una meta que tú quieres alcanzar hasta llegar hasta el objetivo que tengas, que es la perfección, ¿vale? Entonces, estos peldaños que son tan altos, parece casi imposible que yo pueda ir escalando por esos peldaños, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Como tú eres perfeccionista, sí o sí tienes que llegar hasta arriba, cuando en realidad las cosas podrían ser mucho más sencillas, ¿vale? Entonces, tú sabes perfectamente que es prácticamente o que es muy imposible alcanzarlo, ¿vale? Tu mente sabe que es imposible alcanzarlo. Pero tu manera de ser, ese perfeccionismo, te está aquí dentro y te dice, no, no, es difícil, pero yo puedo hacerlo. Que luego también en redes sociales y en un montón de medios, la psicología positiva mal implementada y, bueno, no voy a decir marcas, pero me refiero, es que todo parece maravilloso. Es que tú puedes, que, bueno, sí puedo, pero tengo que tener unos estándares normales y unos estándares saludables, ¿vale? Nos empujan a querer, ¿vale? Rozar la perfección. Esto lo vemos con la operación bikini, o sea, con imagen corporal y con imagen laboral y con la familia, todo idílico, un perro perfecto. O sea, si os fijáis en anuncios es todo como idílico, ¿vale? Es lo que nos venden. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, tú sabes que es prácticamente imposible, pero tú quieres, ¿no? O sea, tu mente en realidad dice, bueno, es difícil, ¿no? Pero al final tu interior está diciendo, no, 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 voy a hacer la escalera a mi manera. La voy a hacer a mi manera, la voy a hacer perfecta y sigues empeñada en querer hacerlo así, ¿vale? Entonces, tu mente cree que es la única manera que hay para hacerlo. ¿Por qué? Porque llevas toda la vida haciéndolo con el mismo mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero aquí preguntaros una cosa importante que hagáis la reflexión de forma introspectiva cada una, ¿vale? Pero ahí arriba de todo, aquí arriba de todo, ¿tú has pensado realmente cuando haces una tarea en modo perfeccionismo a quién o a quiénes quieres sorprender ahí arriba? Esta sería una pregunta importante, ¿vale? ¿A quién quieres complacer? Porque muchas veces no queremos hacer las cosas perfectas por nosotros mismos, que tampoco digo que esté bien, ¿eh? Pero a lo mejor, por ejemplo, porque yo tengo o he tenido un padre muy exigente y quiero tener su reconocimiento. Es decir, es un ejemplo, ¿eh? O un jefe o lo que sea. ¿A quién no quieres complacer ahí arriba? ¿Vale? También te tienes que preguntar qué quieres demostrarte cuando tú estés ahí arriba ya y mientras estás subiendo. ¿Qué quieres demostrarte? ¿Que puedes hacerlo? ¿Que eres una persona que no fracasa? ¿Vale? A lo mejor no te lo quieres demostrar a ti, si lo quieres también demostrar a alguien más. O sea, son preguntas que tenemos que ir haciéndonos en cuanto, bueno, yo creo que es importante que tengáis identificadas, ¿vale? Es decir, no sé, a lo mejor quieres demostrar tu valía, tu seguridad o inseguridad encubierta, ¿no? Igual quieres conseguir el respeto de los demás, la admiración de los demás también, ¿vale? Entonces es súper importante responder a estas preguntas para que sepáis identificar, porque el perfeccionismo siempre tiene un porqué, ¿vale? Siempre viene de un sitio y va a otro sitio, ¿de acuerdo? Pero luego vamos a la otra parte, perfeccionismo, y ahora viene la otra parte que es la exigencia. Y la exigencia, si el perfeccionismo es el qué, la exigencia es el cómo. Me miro para abajo porque tengo aquí a mi perro que algún día, pobre. La exigencia es el cómo, o la autoexigencia es el cómo. A ver qué me ponéis por aquí algo. Yo no estoy orgullosa de ser, pero no sé. Claro, es que no es fácil, Laura, no es fácil.
No, eso que no te entre agobio, porque al final si uno trabaja de una manera determinada, luego explicaré un poco más, eh, si yo lo he conseguido y trabajo en ello con mucha gente que lo ha conseguido, ¿vale? Por eso no te preocupes. Entonces, lo que digo, la autoexigencia es el cómo. Es decir, joder, yo sé que tengo que subir hasta allá arriba, que es el qué, la escalera la he hecho yo, pero ahora ¿cómo lo hago? Es con mi propia autoexigencia. O exigiendo a los demás que me metan también la pantorrilla para que yo me impulse. No solamente con mi propia exigencia, sino con la exigencia también de gente que tenga alrededor. ¿Vale? Entonces, es lo que haces para conseguirlo. ¿Qué es lo que haces para subir cada escalón? ¿Sí? Es el esfuerzo que supone cada paso de esos peldaños. ¿Y qué pasaba con esos peldaños? Que eran poco prácticos, ¿no? Son peldaños altos y estrechos. Tú los has diseñado, ¿eh? Tú los has diseñado. Pero claro, ahora quieres subirlos. Joder, y eso es a base de autoexigencia, ¿vale? Entonces, la exigencia de autoexigencia es la energía, es esa presión que te metes internamente para decir, ¡buah! Yo puedo subir un escalón, ¿vale? Pero claro, no tienes un escalón solo, tienes un montón de peldaños. Ojo con esto. Y cada peldaño que tienes que subir es más presión que te metes o más presión que metes a los demás, ¿vale? Entonces, lo que digo, la autoexigencia o exigencia es la energía, la presión interna que te metes, pero no es una energía saludable, ¿vale? Con todo lo que hemos visto. Entonces, la determinación, el esfuerzo constante que aplicas, las horas que metes en hacer algo para poder ir alcanzando y subiendo peldaño a peldaño, estirándote al máximo, diciendo a los demás exigencias para que te ayuden a subir ese escalón, ¿vale? Y trabajando de forma incansable, ¿vale? ¿Por qué? Porque si dejas de trabajar, tienes miedo a caerte, caerte para atrás y no llegar a la cima, que es donde tienes tú puesto el objetivo. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Entonces, a ver, tú no desconoces que los escalones son altos y estrechos, los has diseñado tú, te lo he dicho antes, ¿vale? Entonces te autoexiges y exiges, porque encima, bueno, como lo he diseñado yo, oye, no tengo que rendir cuentas a nadie. Es decir, yo lo quiero así, perfecto, lo quiero de esta manera, pues ya me apañaré, ¿no? Que decimos, vale, te apañarás, pero al final no eres solamente tú, sino todo lo que tienes alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde te lleva esto? Pues bueno, la otra parte de la triada, en este caso ansiedad, que como digo, no es solamente la ansiedad lo que te genera ser autoexigente y ser perfeccionista, no es solamente ansiedad, ¿vale? Entonces, la ansiedad es todo ese esfuerzo para poder construir esa escalera y además para poder ir subiendo peldaño a peldaño, ¿vale? Pero no está sola la ansiedad. La ansiedad se te representa con algunos, muchos u otros de los que están aquí. ¿Vale? Es decir, la ansiedad, al final, como he dicho antes, es la fatiga, el miedo, es la tensión, ¿no? que tienes mientras vas subiendo las escaleras y es la respuesta emocional y la respuesta física, ¿sí? que bueno, tiene tu cuerpo ante la presión, ¿no? Para poder ir subiendo esos peldaños, ¿vale? Entonces, cada vez que tú te estás enfrentando a un peldaño nuevo, la preocupación de no poder alcanzarlo y el agotamiento de intentarlo una y otra vez te generan la ansiedad, ansiedad y ansiedad. Y esto además se representa durmiendo mal, que sí que empieza a hacer calor, pero da igual, en invierno igual duermes mal. Tienes estrés, preocupaciones, rumiaciones constantes, tensión muscular, rigidez mental, tristeza, anedonia, gente que incluso depresión, enfados, desequilibrios emocionales, a tutti. O sea, eso es como una barra libre, ¿vale? Inseguridades, miedos, conflictos en el trabajo, malas relaciones con tu entorno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, el resultado son un montón de sintomatologías que me imagino que en muchas de ellas os veréis representadas, que aquí hay algunas, ¿vale? Pero bueno, ya hemos hablado antes de... Bueno, ahí hay familiares, no pasa nada. Como no soy perfecta, él se queda. Bueno, ¿dónde me lleva esta triada? ¿Dónde me lleva o a dónde me puede llevar? Al cielo nos lleva, por mucho que tú quieras, ¿eh? Acordaros de la imagen, la escalera sí es al cielo, pero no te va a llevar al cielo esta triada, ¿vale? Te va a llevar al otro lado del cielo.
¿vale? Lo que hace es acercarte más al infierno que a la excelencia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo se puede representar o en qué puede derivar, ¿no? Cuando yo no atajo todo este tipo de conductas que tengo? Pues bueno, se puede representar en trastornos obsesivos compulsivos. No digo que vaya a ser, ¿eh? Se puede. Y es bastante habitual. Depresiones, diferentes trastornos de ansiedad, porque hay diferentes formas, ¿no? De trastornos de ansiedad. Manías, fobias, miedos, estrés. Personalidad evitativa. Claro, yo puedo evitar no ir mañana a una cena porque no me apetece, me genera ansiedad, pero es que eso se irá haciendo cada vez más grande. No sabéis la de gente que trabajo yo, que es que no le apetece salir de casa, pero es que no le apetece salir de casa ni siquiera salir al monte y encontrarse a alguien por el monte con el perro. O sea, es algo hiper bestia. Entonces, hay que tomárselo todo bastante en serio, ¿vale? Baja autoestima. Lo mismo, inseguridades, mala gestión emocional, ira recurrente. La ira, uf, la estamos viendo hoy día en la sociedad. La gente que no sabe controlar la ira, claro, cuando influyen muchas cosas, no quiere decir que sea solamente del perfeccionismo, pero la ira cada vez se maneja menos. ¿Por qué? Porque tenemos mayor malestar, tenemos más ansiedad, más estrés, amén de otras cosas, ¿vale? Cansancio, lo mismo. Esta tríada te lleva a estar constantemente cansada. Y eso te lleva a no querer hacer nada, a no accionarte, a no moverte y a estados de tristeza interesantes, ¿vale? Anedonia, conflictos en el trabajo, malas relaciones en casa, sobre todo en casa, ya sabéis que es nuestro yo individual. Bueno, al final estamos en nuestra intimidad, ¿no? Es decir, somos más nosotros, por decirlo así. Se generan muchísimos conflictos, pero muchos conflictos, o sea, mm, no sé si será vuestro caso o no, pero yo veo de todo, entonces hablo porque veo de todo, ¿vale? Y al final el perfeccionismo, ansiedad, exigencia genera malas relaciones en parejas, muchas fricciones, pocas ganas de conciliar y rupturas a tutti. Y luego además encima tienes hijos, como lo que os pongo aquí también, ¿vale? Ellos aprenden esto. Lo aprenden y de hecho los que trabajan, cuando trabajamos en consulta los psicólogos lo vemos, ¿no? Que muchas de las conductas que tú tienes hoy son porque es lo que has visto de pequeño, no hay más, ¿vale? Entonces, claro, todo esto es como una bola de nieve.